Muy buenas tardes, Raúl y compañeros del grupo de Economía de los Factores. En esta ocasión nos ha tocado presentar acerca del sistema de empleo japonés con el libro de Pensar al revés de Benjamín Coriat, el capítulo 3 y capítulo 4. Eh, el docente Luis Raúl Moreno Carmona, que es el docente instructor de la Economía de los Factores, y nuestros compañeros somos, mi nombre es Marlon Eduardo Rodríguez Barrera, su servidor, Luis Fernando Solano Tobar, que es el compañero, y Keiri Margarita Omansor Portillo. Siguiendo con la agenda que vamos a presentar sobre los dos capítulos anteriormente mencionados, sobre las relaciones industriales y relaciones salariales. Sobre este capítulo vamos a hablar acerca del sistema de empleo japonés, el sindicalismo de empresa, el empleo de por vida, salario a la antigüedad, el papel clave de los mercados internos, la innovación de la organización, mercados internos y las relaciones industriales. También la relación entre mercado internacional y la forma de innovar, y su interrelación entre estructura y estructura de la incitación. En el capítulo 4 hablaremos sobre el subcontratismo y rentas relacionales. Sobre estos puntos del subcontratismo y rentas relacionales hablaremos sobre la relación de la empresa subcontratista con la empresa matriz. Asimismo, a la incitación de la innovación, la relación institucionalizada y jerarquizada, y las innovaciones e internalización del reparto de las utilidades, asimismo el conocimiento práctico de la relación y la renta de relación y repartición de la cuasirrenta. Como primer punto hablaremos sobre el capítulo 3 que conlleva a las relaciones industriales y relaciones salariales, donde este se enfoca principalmente en cómo se ha desarrollado el sistema de empleo japonés. El sistema de empleo japonés es uno de los más variados, pero a la vez un poco más complejos, ya que las relaciones industriales radican principalmente en los acuerdos explícitamente negociados en pro del compromiso laboral y también de los derechos de los mismos trabajadores. Entonces, se busca un consenso o una toma de decisión mediante la regulación de la empresa y las decisiones que sean claves y que lleven a tomar una decisión que esté acorde tanto para los trabajadores como los empresarios. Es decir, tiene que haber un involucramiento directo para que los objetivos de estrategias o de rentabilidad de la empresa se cumplan, pero también sin dejar a un lado lo que es los derechos laborales, tanto como los derechos de salario de por vida, salario de la antigüedad y el empleo de por vida. Principalmente se toma en cuenta de cómo fue la organización de las empresas japonesas en su comienzo. Eh, Esto fue prácticamente un punto como que bastante, bastante delicado en el sentido de que no existía mucho personal cualificado, pero en los rangos de edades un poquito más altos que se tiende a ceder los puestos de alto mando. No existía mucho debido a los problemas que había suscitado de la Segunda Guerra Mundial, entonces no existía mucho personal bastante capacitado y con un rango de edad un poco más alto. Solamente existían personas que estaban capacitadas y altamente capacitadas, pero eran jóvenes. Entonces como que no existía esa confianza primordial para hablar y acercarse a ellos para que sean contratados. Entonces, el sindicalismo de empresas se basó principalmente como un sistema Kanban. Esto fue complementado con este sistema, que provienen del mismo origen, es decir, con el objetivo de regulación, tanto como para el patrono como de los representantes sindicales. Bye. Entonces, el sindicalismo de empresas es una organización de los asalariados que trata de reivindicar las estrategias que el patrono o que el departamento de estrategias quiere establecer dentro de la empresa y que se cumplan. Tiene que existir tanto una relación de subcontratistas
como de la empresa matriz, en el dado caso que exista una empresa subcontratista y una empresa matriz, que es bien comúnmente en las economías japonesas. Entonces, tiene que ser un sistema de sindicalismo de empresa, un sistema de sindicalismo integrado que trata de llevar cómo esa interrelación entre el patrono y los trabajadores van a tenerse, más que todo, va a existir ese acuerdo mutuo para llevar una línea jerárquica que sea paralela a las responsabilidades que tienen que cumplir los trabajadores y la responsabilidad que deba de cumplir el patrono. Entonces tiene que promoverse eso. Segundo, tiene que promoverse también el mercado interno laboral, que debe de ser bastante equitativo, como por ejemplo, más adelante los compañeros lo van a hablar, pero aquí lo voy a hablar brevemente de un punto de vista más general. Entonces, en el mercado laboral lo que se tiende es de que exista una promoción de los puestos de mando de las personas que ya están próximas a jubilarse para que las nuevas contrataciones y las nuevas personas que van escalando poco a poco dentro de la empresa puedan asumir esos cargos. Y es un ciclo repetitivo del mercado laboral interno que se va a tener que ir renovando cada cierto periodo de tiempo. Entonces, en este punto es lo que se menciona con el sindicalismo integrado. Ahora, tiene que ser cooperativo, que sería el último punto, porque tienen que tratar de resolucionar todos los problemas que existen dentro de la empresa, así como de las técnicas productivas, y si una técnica productiva no está dando sus frutos, tiene que llevarse a cabo una estrategia de las mismas personas que están dentro de la burocracia del sindicato para llevar esto a la voz de las personas que están en puestos de administración, es decir, puestos de oficina, para que ellos tomen cartas en el asunto y que se tomen en cuenta todas esas recomendaciones que está dando los trabajadores de primera línea como tal. Hablando sobre el sindicalismo de empresa, entonces, es donde se viene el otro punto importante dentro de este, que es el empleo de por vida. Si el empleo de por vida se proclamó garantía de facto debido a la fuerte inversión empresarial con respecto a la demanda de bienes que existía en ese periodo de tiempo, que es de 1949 en adelante, lo que se debía de hacer era garantizar de que las personas fueran empleadas, que eran la mayoría jóvenes, y de verdad que existiese un involucramiento directo a la empresa, generando lealtad y un desarrollo como tal dentro de la empresa. Es decir, el bienestar de vida de los trabajadores debía de ser también recompensado. Por eso es que se habló del empleo de por vida. Por eso es que se trató de retener a los trabajadores japoneses para que no se fueran intercambiando entre empresas, porque eso también era otro factor decisivo, de que existía una fuerte competencia empresarial. Entonces, para que no fueran abandonando las empresas o se fueran intercambiando en un corto periodo de tiempo, se les retenía por el empleo de por vida. Y obviamente, pasando sobre eso, se tiene también que tener un salario a la antigüedad digno. Entonces, dentro del salario a la antigüedad, este también es el otro punto importante dentro de que los jóvenes japoneses trataban de ver eso también. ¿Cuál era el salario de la antigüedad que más les convenía? Si realmente era bueno o si realmente era una pérdida de tiempo. Porque la mayoría de empresas, según el autor de Benjamin Coriat menciona, algunas empresas estaban utilizando técnicas similares a las que se utilizan como la empresa Fordista o las empresas fallolistas, es decir, una cadena de mando y una cadena productiva lineal. Entonces, los salarios en sí eran bastante mal remunerados en ese entonces. Por eso es que se peleó por empleo de por vida y salario a la antigüedad, pero dentro de la empresa. Y las mismas empresas acataron esto y lo tomaron como para bien, principalmente la empresa Toyota, que es el punto a favor a quien estamos hablando. La empresa Toyota se dedicó bastante en estos puntos del salario de la antigüedad y desarrolló un sistema conocido como NINCO,
El NENCO lo que consiste es que otorgaba una parte variable y una parte constante o una parte fija, por decirlo así. La parte fija tendía a ser el salario como nominal, por decirlo así. Y la parte variable era aquella parte donde la empresa Toyota entregaba un tercio del salario anual cada 6 meses. En el autor menciona que era bianual, pero es 6 meses. El término es similar, entonces por eso lo aclaro en ese sentido. Eh, al final del periodo productivo, entonces dentro de 3 o 4 años que tenía de laborar, también se le podía negociar otro equivalente a su salario. Entonces, eso también es otro punto a favor que tuvo Toyota en ese entonces. Por eso es que todos estaban dispuestos a trabajar para Toyota en ese periodo de tiempo. El sistema NENCO, por decirlo así, radica en que la práctica es generalizada de los mercados internos laborales y sobre todo responde a las necesidades de involucramiento del personal como tal y su especialización. Es decir, cuando tenía salario a la antigüedad, la misma empresa trataba de capacitar a su personal para que éste mismo aplicara los conocimientos adquiridos dentro de la planta. Asimismo, los mismos trabajadores que se iban desarrollando en puestos de mando también eran capacitados, pero como ya venían desde los procesos iniciales, ya sabían cómo eran los procesos que debían de llevarse a cabo. Ahora, este sistema NENCO, el principal problema que tenía es que las personas que estaban con mayor periodo de antigüedad, que ya estaban ahí, pero no habían recibido como que una capacitación, entonces lo que hacían era desplazar a los más jóvenes y los más jóvenes prácticamente eran los mal remunerados. Por eso que se buscó como que un otro método que era complementario al NENCO, el Shunto, que así es como se conoce, que es el papel regulador que él ejercía con el NENCO, es que el Shunto lo que hacía era que se negociara nuevamente ese salario y que las personas se fueran drenando. Es decir, como un sistema que permite de manera objetiva la homogeneización del salario. Pero aquí ya se habló de otro papel importante, ya que no era un salario que iba a ser escalado linealmente, sino que era una tasa anual de aumento del salario. Es decir, una tasa que iba creciendo con respecto al tiempo. Entonces ya no era de manera lineal que por ejemplo el empresario decía $100 le voy a ir aumentando cada año. Aquí ya era una tasa de incremento del salario como tal. Esto fue lo que ayudó prácticamente a que las personas se fueran involucrando un poco más, ya que al momento de adquirir más conocimientos podían tener una pretensión de salario mucho mayor, ya que no era una cuantía fija, sino que era una tasa incremental dentro del aumento del salario a la antigüedad. Siguiendo con el otro punto, más allá de las disposiciones negociadas, el papel clave, pero disimulado, de los mercados internos. Es decir, el mercado interno, como mencionaba anteriormente, prácticamente lo que trata es de promocionar los puestos e ir drenando el personal más antiguo para que el personal más nuevo vaya escalando poco a poco y que siga ese ciclo repetitivo para que la empresa se siga renovando de una manera más mecánica, y tal vez no tan mecánica, sino que más homogeneizada y más dinámica. Ese sería el término, más dinámico. Entonces, el mercado interno se considera como una parte o un factor estabilizador de empleo dentro de la empresa y principalmente de la calidad del trabajo. Es decir, las barreras de empleo prácticamente son casi inexistentes dentro de esto. Entonces, favorecen bastante al desarrollo de los trabajadores. Ahora, los orígenes del mercado interno se le atribuye principalmente, como mencionaba anteriormente, a la pirámide de edades, es decir, que solamente existían muchos jóvenes con alta capacitación, pero los trabajos eran muy mal remunerados. Entonces, cada año se tenía que ir promocionando o prácticamente ofreciendo puestos de nivel superior
para que los mismos empleados más jóvenes fueran escalando poco a poco y fueran aplicando sus conocimientos adquiridos. Entonces, esto fue el punto clave del mercado interno y principalmente se tendría a prácticamente a ir drenando las personas que estuvieran entre 50 y 60 años para que ese nuevo personal que iba adquiriendo conocimiento fuera aplicándolo también a la misma empresa. Y existen dos criterios que determinan o dos métodos que determinan prácticamente el modelo. Dentro de estos dos criterios es que existe una continua formación tanto en el lugar del trabajo, que prácticamente es derrotar a las mismas personas que están en puestos, por ejemplo, de primera línea, y rotarlos a otro puesto que es similar a la de primera línea o que no tengan que ver mucho con el mismo proceso que ellos realizan, para que tengan una cualificación multivariada. Entonces, lo que tratan es que exista una heterogeneidad de los trabajadores para que el mismo empleado vaya desarrollando tanto actitudes y conocimientos de qué es lo que se hace en la planta, para que al momento de ir subiendo o que exista una alternativa dentro del mercado laboral interno para escalar, él ya sabe qué es lo que se va a estar haciendo dentro de la planta. Ahora, este es el punto más importante que también me hace mencionar el autor, que es la formación fuera de la planta, que prácticamente es lo que se le aplica al personal recién contratado en periodos bien cortos de máximo un año, que es según la necesidad empresarial, dependiendo de que si el personal está capacitado para acudir a algún puesto de primera planta, pero tal vez no es una relación como que directa del puesto que él quiere aportar, entonces se les manda a capacitar cómo se utiliza la maquinaria, qué es lo que se hace, cuáles son sus procesos. Entonces, eso es lo que trata de mencionar el autor para que el mismo personal a la hora de estar ya en su puesto laboral ya se pueda desempeñar de una manera óptima y que exista siempre esa multivariada cualificación del trabajador según la empresa lo demande. Asimismo, con el personal de alto mando, lo que se quiere hacer énfasis también es ese mismo proceso, que se vayan capacitando poco a poco en los procesos productivos y que se vayan aplicando dentro de la empresa. Entonces, todo esto, lo anteriormente mencionado, es el proceso o el círculo en donde se tiene que ir prácticamente drenando el personal poco más sedentario o más viejo para que los más nuevos vayan tomando poco a poco la iniciativa e involucramiento de la empresa y creando una lealtad por medio de los dos instrumentos anteriormente mencionados, que es el salario de la antigüedad y el empleo de por vida. Esto ha sido todo por mi parte y a continuación le seguirá hablando mi compañero. Buenas tardes, Raúl y compañeros. Vamos a continuar con la parte de la innovación y mercados internos. Eh, es un regreso a lo mismo, ya que Coriat introduce este término y hace referencia a cómo perdón, el circuito, el circuito virtuoso de la empresa japonesa destaca una relación entre lo que es la parte de inversión en recursos humanos, cómo la empresa genera una inversión para capacitar a su personal, a la vez esta permite que los conocimientos se mantengan dentro de la empresa y que genere una polivalencia o plurifuncionalidad, que hace paso a que este mismo empleado esté capacitado y pueda realizar una función determinada en la empresa para llevar lo que es los tiempos adecuados en la producción. Así también estamos hablando de lo que es lo que les mencionaba, una automatización en un justo tiempo en la realización de este tipo de su trabajo, que genera que esto
sea más productivo, más eficiente y sea más diferenciado en comparación de las diferentes empresas. Pero debemos de tener en cuenta dos puntos importantes: cómo funciona el mercado interno de la empresa, así como la parte que mencionaba ya el compañero, que es el salario de la antigüedad, que estos dos van muy arraigados. Destacando la parte del mercado interno, tiene como una doble funcionalidad. Para la empresa es la retención, perdón, a largo plazo del empleado, lo que le permite a ella garantizar que los conocimientos se mantengan por un periodo largo. Y para el empleado es como la contraparte de eso, puesto que le genera un empleo de por vida, como ya lo mencionaba el compañero. Lo que así garantiza de que la empresa va a generar recursos para seguir invirtiendo en innovación de su personal, garantizando no solo así eh, la, el, que la producción o que los empleados estén capacitados de mejor manera. Ahora bien, también debemos de tomar en cuenta cómo estas relaciones generan lo que es la parte de la relación entre una organización interna, que va más allá de cómo está estructurada o cómo es que la empresa se organiza para que su producción sea más eficiente, o sea, su operación sea más eficiente, y así genera que sea una flexibilidad a los cambios que se pueden generar dentro de la empresa por los diferentes cambios que se pueden ir dando, que generan las innovaciones que van surgiendo. Igual con la parte de las relaciones industriales, como lo podemos observar. Esta parte fue muy importante y la hemos tomado porque hace mención o se relaciona cómo es la interacción de los empleados contra el entorno de la industria. Así, como las relaciones laborales se caracterizan o están arraigadas con la parte de la lealtad hacia la empresa. También destacar cómo de esa parte que hemos mencionado, organización interna y las relaciones industriales, se da paso a una parte de capacidad de innovar. Quiere decir de que las habilidades que se tiene como empresa de, se pueden aplicar con las nuevas ideas o con los nuevos métodos que pueden ir surgiendo con el pasar del tiempo. Así no solo se está limitada a los conocimientos que ya se tienen. Es por eso lo de la parte del círculo virtuoso, porque con lo que se genera de la inversión hacia recursos humanos para capacitarlos constantemente en diferentes formas de producción, esto genera de que se va teniendo una productividad adecuada, y lo mismo genera una inversión nuevamente a capital humano para una constante capacitación, generándole así al empleado una, lo que es el empleo de por vida, y garantizando a la empresa retener los conocimientos que se fueron impartidos a los empleados. Así también la parte de de una interrelación estrecha, que esta parte está relacionada más que todo con los elementos que son factores eh, de interdependencia. Es decir, estamos hablando de cuáles son las fortalezas que componen a cada individuo. O sea, lo que va creando, cómo se van generando y así. Así. Ahora bien, tenemos una relación de mercado internacional y cómo esta se genera en la parte de en la forma de innovar, perdón. Para Corea, perdón, estamos hablando de la parte del mercado internacional y la forma de innovar. Estamos explorando cómo ha sido la estrategia innovadora de las empresas japonesas, que ha generado que se lleve a cabo lo que es que éstas se puedan adaptar rápidamente a los cambios, y genera que el mercado tenga una ventaja competitiva. También estamos hablando de la parte en Corea, que hace esta parte de análisis, cómo es la influencia del mercado internacional, puesto de que como existen estrategias innovadoras, también habla sobre cómo la empresa japonesa ofrece diferentes profesiones claves
en parte al contexto de la globalización económica. También cómo ha sido la parte de adaptación que se ha visto por parte de estas empresas y cómo se ha determinado los cambios en el mercado para tener o dar paso a lo que es a una parte importante de ventaja. También se refleja como la conexión entre la competencia de las empresas ha sido importante con la forma de innovar y cómo este ha sido un motor para generar una ventaja. En este sentido, la empresa japonesa sugiere lo que es reconocer la necesidad de adaptar estrategias que sean innovadoras para mantenerse en lo que es la parte vanguardista del entorno o el escenario internacional. También el adaptarse o el cambio que se hace por la internacionalidad es importante, puesto que durante una perspectiva económica podemos considerar que esta parte sea sostenible en esta estrategia para un largo plazo y así podemos eh, los riesgos que se asocian a esta adaptación pueden ser no tan así favorable, pero la verdad no generaría lo que es la inestabilidad laboral en los empleados y tampoco había una cohesión organizativa. También mencionar como la parte de la competitividad empresarial y la calidad laboral es un punto importante para considerar el tipo de estrategia que se vaya a tomar con la relación al mercado internacional y en la forma de la innovación. La siguiente, por favor. Ahora bien, pasamos a otro punto importante en el que se menciona cómo es la interrelación entre la estructura organizativa y la estructura de la institución, puesto que en Corea se menciona cómo los mecanismos que se destacan o se desarrollan eh, son importantes en la colaboración y la re- reciprocidad en el entorno de las empresas japonesas. También es importante destacar cómo los incentivos pueden ser una parte fundamental para la continuidad de lo que les mencionaba anteriormente, el círculo virtuoso de innovación. Ahora bien, tenemos que destacar una parte importante, como es la formación de los técnicos especiales que parte desde un inicio en llegar a un nivel avanzado en su cualificación, donde existen diferentes tipos o modos de mando, perdón, que es la formación de supervisores que tienen que pasar desde una formación preparatoria para supervisores, pero que obviamente antes de haber llegado a esta parte, deben de haber sido formados como jefes en talleres. Así también, para esta parte existe lo que es una escuela de talleres y se desarrolla la parte de la formación de desarrollo de cualificación, que es como una cadena de mando que permite seguir trabajando de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como se es planteado en las empresas occidentales, es decir, con las empresas fordistas y seguidistas. También es importante destacar que existe una formación de orientación que basa, que se basa para que el mismo personal dentro de la empresa japonesa y el mercado laboral interno sea recíproco y se interrelacione entre sí, a tal punto que los subcontratistas como la empresa matriz, no solamente en la empresa matriz,
como tal, sino que tiene que ir trascendido, o sea, trasciende desde los sindicatos de una empresa subcontratista hasta una empresa matriz. Esto también depende mucho del caso que sea. La siguiente, ahora bien, vamos a cambiar al cuarto capítulo. Vamos a entrar a este nuevo, que es el subcontratismo y renta relacional. Para un inicio, mencionarles la parte de cómo es la relación entre las empresas subcontratistas con proveedor y la casa matriz. Se destaca una parte muy importante en cuanto a la relación de los subcontratistas, proveedores y la casa matriz, puesto de que esto es como de naturaleza estratégica y colaborativa del contratismo japonés, puesto que las relaciones a largo plazo y la contribución activa de los subcontratistas permiten la generación de los círculos virtuosos. Perdón. Coria eh, piensa sus bases en la relación de estas empresas, las menciona cuando se muestra la complejidad y, y o la vitalidad de esta red interempresarial. Se destaca tanto la naturaleza estratégica y colaborativa del psicotratismo, además genera no solo de esa parte de relación estratégica y colaborativa para las empresas japonesas. Esto va más allá, o sea, trasciende de solo ser una simple transacción comercial, puesto que se busca que su entorno o las relaciones que se están construyendo permitan generar unas perspectivas a largo plazo, generando o enfocándose más que todo en la contribución a lo que ya se les mencionaba, que era el círculo virtuoso. Es también importante destacar la relación de estas relaciones de largo plazo que generan lo que son los tejidos interempresariales interconectados. Perdón, los tejidos empresariales interconectados, que es donde se desempeña un papel muy importante y que genera lo que es un éxito en conjunto. Los subcontratistas, cabe destacar, no son simples proveedores, sino más bien son aquellos participantes que están de forma activa en el proceso de innovación. También mencionar la parte siempre del círculo virtuoso, puesto que la capacidad de los subcontratistas para desarrollar y aplicar conocimientos específicos en un determinado producción genera o desencadena lo que es la parte de producción y generando así lo que es una mejora continua eh, con respecto a eso. Además, destacar cómo la casa matriz sugiere o da una continuidad a la alineación de los objetivos que se buscan en común y una forma de integración efectiva dentro de los esfuerzos de todas las partes que están involucradas. Otro punto importante a destacar es la parte de la capacidad esencial del subcontratismo y el ciclo de vida del producto. ¿Por qué? Porque la característica que es cómo es posible ante las fases del ciclo de vida de un producto. Cabe destacar que no las relaciones entre el contratismo y la empresa no termina cuando termina el ciclo de vida de un producto, sino más bien continúa y esto permite generar otro círculo que va más allá, puesto que las relaciones que ya se habían afianzado anteriormente permiten generar esto. Así se ajusta a las necesidades y también agiliza la parte empresarial y cómo es la capacidad de que estos proveedores tengan diversas oportunidades en las diversas etapas. Así es importante generar o
que la adaptabilidad que tiene sea más bien una pieza clave dentro de las empresas que generan estrategias y operaciones que, que a medida que las etapas iniciales van en desarrollo, generan, generan que estas en la parte de comercialización continúen y una renovación de contratos. Ahora bien, en el último punto, que también es muy importante mencionar, estamos hablando de la institucionalidad de las empresas y cómo estas incitan a la innovación. Para el papel que se juega en la institucionalidad, la incitación a innovar, perdón, destaca cuál es la importancia o cuál es el factor clave en las prácticas empresariales y en su estructura. También habla sobre los beneficios que esto se puede formar, puesto según Aoki se habla de un Group Specific Economic Return, o sea, los beneficios económicos que se retornan a un grupo específico, puesto que son en base a las relaciones de la cooperación que se ha generado y que se establecen entre la persona o la empresa que los otorga como a los proveedores. Así mencionar que la parte de las utilidades generadas serán un resultado de una cuasi renta relacional, que más adelante se la va a explicar nuestra otra compañera, con el sentido o con la dirección de que se genere una incomparable eficiencia de eh, de la información en relación con los casos contextuales. Estamos hablando de cómo la empresa o cómo las empresas han solucionado de una forma muy brillante o de una forma muy inteligente la parte de la externalidad en la producción, cómo eh, puede comparar con con otra empresa en esa parte y cómo podría ser que esto sea de un menor costo en informaciones en la base de la estructura de una empresa japonesa en el subcontratismo. Además, es importante, perdón, es importante eh, mencionar que la institucionalidad no solo ha permitido la una formalidad, sino más bien ha generado un componente que es una parte esencial e impulsa una forma más eficiente la la cooperación, perdón, y la generación de rentas relacionales. Y eso sería toda mi parte. Continúa mi compañero. Buen día, compañeros y Raúl. Voy a continuar con otro rasgo que es la relación institucionalizada y jerarquizada. Y pues se parte de que esta estructura la presenta Asaruma. Nos dice que las relaciones son jerarquizadas debido a que la empresa japonesa siempre va a distinguir entre los proveedores y los subcontratistas y cuáles son las categorías que éstas tienen. Entonces, partiendo de estas distinciones, tenemos como primera instancia los productos que son comprados y los productos que son pedidos. Bien, eh, también están como las diferentes categorías, por ejemplo, entre los productos que han sido diseñados y aprobados, y la segunda que son los productos que son concebidos por el otorgante. Sin embargo, se les conoce como también la parte de los dobles vendedores, ya que en la empresa japonesa las normas se instauran y mezclan la parte de la cooperación y la competición y también la competencia y la estabilidad.
Bien, era como una manera de introducción referente al cuadro punto uno, que es al cuadro punto 4.1 que está en el libro de Coriat. Entonces, partiendo de la estructura y origen de producción para una empresa matriz, se parte de que está dividido el cuadro en dos columnas, la derecha, la izquierda y la derecha. Entonces, los cuadrantes se podrían dividir, por ejemplo, destacándose como primera instancia al lado derecho los proveedores generales, que tienen un aproximado 26.5%. Destacan también el término de la fábrica mínima, dado que ellos buscan la eliminación de todo aquellos que no es indispensable para la producción. Entonces el otro punto al lado izquierdo sería que se destacan los productos comprados y los productos pedidos, que estos abarcan un 73.5%. Entonces, dentro de estas están la parte de los proveedores generales, dado que son productos que se pueden sacar referente a los productos pedidos por catálogo. Bien, continuando con la exposición, la siguiente, por favor, compañero. Bien, dentro de las innovaciones y la internacionalización de reparto de las utilidades tenemos la fórmula de Aoki. Esta fórmula es el precio efectivo de la gestión de los productos fabricados. Bien, la fórmula es la siguiente, que el precio va a ser igual a P más mu factor de C menos B, donde el precio, P va a ser el precio unitario del bien objeto de la transacción, B es el precio de la cesión de los productos y C, por lo tanto, es el costo medio de la producción durante un periodo. Este periodo puede ser un año aproximadamente. Y mu va a ser un parámetro que indica la relación entre el riesgo entre la empresa contratista y la empresa matriz. Bien, por ejemplo, los parámetros de mu serían los siguientes. El primero sería mu igual 0. Entonces quedaría que si mu es igual a 0, entonces quedaría el precio va a ser igual a B. Entonces, eso quiere decir que el precio de el precio lo va, por ejemplo, el precio, los riesgos los va a adquirir la empresa contratante. En cambio, si mu es igual a 1, el precio va a ser igual a C. Entonces, eso quiere decir que el precio, los riesgos los va a adquirir la empresa matriz. Entonces, en cambio, si en un dado caso en mu es menor que 0, pero si este es menor que 1, entonces los riesgos se van a repartir entre las dos empresas. Por lo tanto, entonces serían entre la empresa contratante y la empresa matriz. Y también pues se dice que las innovaciones van a depender entonces de las capacidades de negociación que tienen estas empresas. Entonces también van a buscar que las innovaciones o buscar beneficios de que sus innovaciones sean muy potenciales y que a partir de estos pues van a ellos a tener una estrategia para ver si pueden comprar productos ya, comprar productos o pedirlos. Siguiente, por favor, compañero. Bien, con el conocimiento práctico de la relación, se puede decir que primero lo vamos a definir como Asaruma lo propone, que es llamar conocimiento práctico de relación a aquellas maneras en que los contratistas se vinculan y dependen de los contratantes. Bien,
cuyo conocimiento está sometido a un aprendizaje y estos que son acumulables. También plantea como dimensiones del conocimiento entre las empresas. La primera dimensión que sería, que son los conocimientos de la empresa, tiene para la fabricación de los productos y que ésta sea la empresa matriz quien lo solicita. Y en el segundo sería, por ejemplo, se basa más en la organización, que, ya que son los procedimientos que tiene la empresa y que es la capacidad de adaptar o captar las señales que la empresa matriz le está ejerciendo a ellos. Bien, con referente el esquema, pues ellos buscan o se buscará pues que cada, cada trabajador, por ejemplo, van a partir desde lo más bajo y van a ir como escalando ellos para poder tener así un salario o un precio, un trabajo de por vida, un salario también de por vida. Y pues van a buscar, por ejemplo, que ser administradores principales, y que también, pues, según la categoría, pues va de 5, que es el menor, y el primero que va a ser como el principal dentro de las categorías de la fabricación. Y la siguiente, por favor, compañero. Bien, sobre las dimensiones del conocimiento práctico, se dice que se pueden distribuir en 4 puntos. Lo primero, que es el conocimiento práctico que requiere la empresa subcontratista para hacerse visible. Bien, en esta fase la empresa subcontratista trata la forma de ser visible ante la empresa y la empresa matriz en este caso, siendo esta la fase de desarrollo de los productos, tienen ellas que satisfacer las necesidades o las especificaciones de las necesidades o de las unidades que la empresa matriz les está solicitando y que éstas sean mínimas para otorgárselas a la empresa contratante. En el segundo tenemos que es la capacidad para poner en práctica los métodos de fabricación necesarios para lograr el control. Entonces, esta se basa, ya siendo visible para la empresa, se plasman los métodos de fabricación que ellos van a tener para poder elegir así, poder tener también el control y también la disminución de sus costos. También el otro punto sería, la tercera, sería la capacidad de la empresa subcontratista para satisfacer las necesidades de la empresa matriz. Esta sería que ya trabajando con la empresa matriz, esta buscaría estar entregando los productos con una mayor calidad y que los plazos sean en la fecha de que la empresa matriz los ha otorgado. Entonces, por eso también se dice que es la relación entre la empresa matriz y la empresa subcontratista. Y por último, que es el último punto, que es desarrollar la fase de comercialización de los productos, es donde la empresa contratista desarrolla las fases de comercialización de los productos y mejorar significativamente los métodos de fabricación para hacerse visible en la empresa contratista. Y así se va haciendo de nuevo lo del círculo. Y por último tenemos la otra, por favor, compañero. Por último tenemos la parte de la renta de relación y la repartición de la cuasi renta. Bien, se parte de la definición, ¿verdad? Que la renta de relación es la forma de los beneficios específicos de los grupos atribuibles a las relaciones de cooperación que se establecen entre el otorgante y sus proveedores. Bien, se parte desde el punto de que Azaruma plantea que R es como un total de toda la cuasi renta que sería en este caso. Entonces, pero él lo distribuye en dos fases. La primera que sería R sub 1 y R sub M, donde R sub 1 sería como la renta que se le atribuye a los subcontratistas y estas se consideran que son más trivializados. Entonces, para la R sub M, la renta estará constituida por M tipo de componentes
y estas van a ser como unas formas de estrategias de desarrollo para los conocimientos prácticos que las empresas van a ir teniendo. Y por último, referente a la relación del otorgante entre el subcontratista y el reparto de la renta de relación dentro del cuadro punto 2, cuadro punto 4.2, se basa, por ejemplo, serían los cuadrantes 1, 2, 3 y 4, pues serían como las situaciones donde una empresa, en este caso, su contratista, serían como las relaciones que ellos van a tener y D sería como el parámetro de este peso de la relación que van a tener entre la empresa subcontratista y la empresa matriz. Entonces, por ejemplo, a la empresa, al subcontratista, lo que le va a interesar es, por ejemplo, estar en el cuadrante número 4, que va a ser a T igual a I, por ejemplo, donde I pues va a depender también de la cantidad de frentes o buscarán también que sus productos no sean tribalizados, poder también tener ellos ganancias, tanto la empresa contratista como a la empresa matriz. Entonces, eso es lo que busca la empresa, buscar siempre obtener su tasa de ganancia para que a la empresa, mientras que también los productos trivializados, en este caso, que serían los productos trivializados, donde están el cuadrante 1 y 2, para la empresa otorgante es una manera muy desfavorable porque este, pueden encontrarse como en una parte de monopolio. Por ejemplo, en el cuadrante número 4, perdón, estaríamos hablando de que la empresa contratista o la empresa matriz le dirá qué hacer o no, porque estarán buscando de que, por ejemplo, es la forma en que la empresa va a disponer de cuántas unidades le va a pedir a la empresa contratante. Entonces, todo eso buscará la empresa, en este caso la subcontratista, buscará siempre permanecer en el cuadrante que más le favorezca, donde tanto obtengan ganancias la empresa contratista como la empresa matriz. Y eso sería nuestra participación y pasen un buen día. Muchas gracias por su atención.